Canal Red, el medio de comunicación digital de Pablo Iglesias, contrata a trabajadores becarios a cambio de una remuneración monetaria de 200 euros mensuales. ¿Razonable o hipócrita? Veámoslo. Desde Podemos y desde la izquierda en general siempre se ha afirmado que tener a becarios de prácticas dentro de una empresa sin remunerar o con remuneraciones muy bajas es la expresión máxima de la explotación capitalista sobre el trabajador. Una persona está trabajando dentro de la empresa, está generando valor dentro de la empresa y sin embargo no recibe ninguna contraprestación monetaria por el valor que está generando o en cualquier caso una ínfima contraprestación monetaria, con lo cual la mayor parte del valor que ha generado se la apropia el capitalista en forma de plusvalía. Por ejemplo, en 2016 Pablo Iglesias afirmaba lo siguiente: hasta hoy las becas se han usado como una forma moderna de esclavismo laboral. Hay que poner fin al uso fraudulento. Desde luego, este siempre ha sido un argumento controvertido, dado que uno podría afirmar que el becario que entra en prácticas en una empresa no está cobrando monetariamente, pero sí está cobrando en formación en especie. Es decir, que crea valor para la empresa, pero la empresa también crea valor para él, porque la experiencia y la formación que está recibiendo por trabajar dentro de esa empresa es un activo personal que va capitalizando. Y desde luego también se podría contraargumentar que, aun cuando esto fuera así, no pagar o pagar muy poco a un determinado trabajador en prácticas es una cutrez empresarial que dice mucho y no muy bueno de la empresa que acoge a becarios en prácticas y ni siquiera está dispuesta o no tiene músculo financiero para remunerarles con un salario que se acerque al mínimo legal. Ahora bien, lo que no tiene mucho sentido es que la misma izquierda que está diciendo que los contratos en prácticas no remunerados o escasamente remunerados deberían estar prohibidos, deberían ser ilegales, porque constituyen un caso flagrante de explotación del empresario sobre el trabajador. Lo que no tiene mucho sentido es que esa izquierda que caracteriza, que describe así, en estos términos, los contratos de prácticas no remuneradas o escasamente remuneradas, luego, cuando monte una empresa, ofrezca este tipo de contratos de prácticas con muy baja remuneración. Y este ha sido, oh sorpresa, el caso de Canal Red, el medio de comunicación alternativo desde Internet, montado por Pablo Iglesias y otros comunicadores de izquierdas. Atención a esta oferta de prácticas extracurriculares que ha sido publicada por Canal Red de Pablo Iglesias. Prácticas de redacción en Canal Red. Presencial. Agitprop Comunicación y Análisis Político SL. Fecha de inicio 27 de enero de 2025. Fecha de finalización 27 de junio de 2025. Es decir, 5 meses de prácticas. Horario de mañana. Horas al día, 4, es decir, media jornada. Días a la semana, 5. Beca, es decir, remuneración por el desempeño de ese trabajo, 200 euros mensuales. Actividades a desarrollar, formación y colaboración en redacción en programas de televisión de Canal Red y en el periódico digital Diario Red, como asistentes realizando las siguientes tareas: redacción en la base, el tablero, noticias básicas, cafeína y zona Comanche. Además, colaborarán en las secciones de actualidad política, internacional y América Latina del periódico digital Diario Red. Los estudiantes obtendrán una formación en análisis político y comunicación política que les será muy útil laboralmente para tareas de consultoría, DIRCOM y asesoramiento. Aprenderán también algunas claves de comunicación política a través de redes sociales: X, Facebook, Telegram, WhatsApp, TikTok e Instagram, colaborando con el equipo de redes de Canal Red, y aprenderán nociones mínimas de producción y diseño. Vamos, que Canal Red está buscando trabajadores en forma de becarios, pagándoles
por 5 meses de trabajo a media jornada, 1.000 euros. O si lo queremos ver de otra manera, 200 euros mensuales por 4 horas al día, 5 días a la semana, estamos hablando de una remuneración por hora entre 2 euros y 2,5 euros. A todas luces es una remuneración muy baja, muy por debajo del salario mínimo interprofesional de España, un salario por debajo del cual Pablo Iglesias y otros dirigentes de la izquierda nacional consideran que debería ser absolutamente ilegal trabajar. No si eres un becario de Pablo Iglesias, pero sí si eres un trabajador. Por ejemplo, en el año 2016, cuando Pablo Iglesias era secretario general de Podemos, este partido propuso lo siguiente: Podemos pide pagar el salario mínimo en prácticas de empresas y regular las becas. Por tanto, ¿cómo se justificaría desde la perspectiva de la izquierda esta explotación turbocapitalista de estos trabajadores precarios en régimen de becario? Pues en principio, y como hemos leído, lo que dice el anuncio es que sí, estos trabajadores cobrarán poco en términos monetarios, pero a cambio se volverán muy ricos en formación política de izquierdas. Vamos, que no cobrarán en dinero, sino en aprendizaje. De hecho, en un reciente hilo en la red social X, Canal Red ha querido justificar esta baja remuneración a sus trabajadores becarios precisamente con ese argumento, que están cobrando en formación. En estos días se ha estado moviendo en esta red social una publicación sobre los estudiantes universitarios que hacen prácticas en Canal Red. Abrimos hilo. Se nos critica que estamos remunerando un trabajo con una cantidad que, en comparación con Mediaset y El País, debería ser más alta. Los estudiantes universitarios que llevan a cabo prácticas en Canal Red y Diario Red están aprendiendo y no suplen a ningún trabajador. No es un empleo, sino parte de su formación universitaria en el marco del convenio de colaboración que tenemos con la Universidad Complutense de Madrid. Como es evidente, nadie estaría dispuesto a trabajar a media jornada por 200 euros al mes. Sería, además, ilegal. Los estudiantes no hacen las prácticas por dinero, sino para formarse. Este argumento, por cierto, es muy llamativo, porque, según esa lógica, te podrías cargar el salario mínimo interprofesional. Nadie va a estar dispuesto a trabajar por sueldos muy bajos. Por tanto, ¿para qué necesitas prohibir por ley que no se trabaje por sueldos tan bajos? Los 200 euros mensuales no son un sueldo, son una ayuda para el estudio. Sabemos que otras empresas utilizan a los estudiantes en prácticas para encubrir una relación laboral en fraude. No es nuestro caso. Claro, las empresas son muy malas y Canal Red es muy bueno. Por tanto, los otros cometen fraude y nosotros obviamente no. Varios trabajadores de Canal Red dedican muchas horas a tutorizar y formar a los estudiantes que hacen las prácticas con nosotros, mientras otras empresas, El País por ejemplo, organizan maestrías carísimas en las que los estudiantes pagan por hacer prácticas. El curso pasado, Canal Red costeó un curso de formación impartido por periodistas de, atención, atención, El Salto, a varios de nuestros estudiantes en prácticas. Pagamos a otro medio al que reconocemos su calidad para mejorar la formación de nuestros estudiantes en prácticas. Nuestra satisfacción con la formación que reciben los estudiantes tiene una expresión muy evidente. Varios de los que, durante el curso pasado, hicieron las prácticas con nosotros, hoy forman parte de la plantilla como trabajadores. Todas nuestras ofertas de prácticas son y han sido públicas. Se pueden consultar en la web de la Complutense y se ajustan, como no podría ser de otra forma, a la normativa vigente. Somos conscientes de que nuestro trabajo y línea editorial nos pone bajo un escrutinio muy superior al de otros medios. Nos lo tomamos con deportividad. Ojalá se haga pronto una investigación periodística sobre lo que pagan a sus trabajadores, cómo lo pagan, cómo reparten dividendos y cómo son las prácticas en el conjunto de las empresas del sector, incluidos los medios progresistas. De momento, nadie la ha hecho. Vamos, lo que siempre han dicho todas las empresas, que los estudiantes en prácticas en realidad están aprendiendo dentro de esta empresa, que no están reemplazando el trabajo que desarrollaría otro trabajador, que incluso tienen que dedicar recursos internos a formar a esos trabajadores, que si tuvieran que aprender lo que están aprendiendo dentro de la empresa, tendrían que costearse un máster carísimo en alguna escuela de negocios, y que además, si lo hacen muy bien,
cabe la posibilidad de que esos trabajadores en prácticas, esos becarios, terminen convirtiéndose en trabajadores indefinidos dentro de la plantilla de esa compañía. Pero cuando todo esto lo dicen empresas, se las demoniza por estar cometiendo fraude laboral. Cuando esto mismo lo dice Canal Red, pues entonces todo lo que hacen resulta tremendamente legítimo, porque ellos son muy buenos y las empresas son muy malas. Como decía antes, la argumentación de Canal Red no tiene por qué ser una argumentación errónea, es una argumentación hipócrita, pero no necesariamente errónea, porque es verdad que cabría entender que determinados trabajadores en prácticas, determinados becarios, se están formando trabajando en la empresa. De hecho, recuerdo que hace bastantes años en España estalló una polémica mediática muy grande en relación con los aprendices de cocina de algunos de los grandes cocineros nacionales. Esos aprendices de cocina estaban trabajando en restaurantes de 2 o de 3 estrellas Michelin sin cobrar absolutamente nada, pero recibiendo una formación directa por parte de algunos de los mejores cocineros del país. Estaban aprendiendo internamente el negocio. Una formación que o bien no podrían recibir fuera de esos restaurantes de alto standing, o que si la recibieran en algún tipo de academia o de centro de estudios, desde luego resultaría carísima, porque estamos hablando de formación impartida por algunos de los mejores cocineros de este país y del mundo. Claro que en ese momento se dijo desde la izquierda que esos argumentos, que los aprendices de cocina estaban cobrando en formación, eran argumentos basura que resultaban del todo inadmisibles. El propio Pablo Iglesias, sin ir demasiado lejos, sostuvo que eso de pagar a los aprendices de cocina con formación y no con dinero era explotación pura y dura. Atención a este tuit dirigido contra uno de esos cocineros que en su momento se criticó que tenían aprendices de cocina sin remunerar. Pepe Rodríguez. Atención al tuit de Pablo Iglesias. Cuñados fachas que defienden tener becarios en los restaurantes sin cobrar. Telecinco, Antena 3, no. En tu televisión pública. Y hace referencia, como vemos, a Pepe Rodríguez, que en un corte de la televisión pública acababa de criticar a Pablo Iglesias. Pues bien, claramente aquí, febrero del año 2023, hace menos de 2 años, Pablo Iglesias consideraba del todo injustificable tener becarios en un restaurante sin cobrar con la excusa de que estuviesen cobrando en formación. Pues bien, ahora es lo que él mismo, como empresario de los medios de comunicación, está haciendo. Pagar una miseria a los becarios de Canal Red a cambio de que se están formando en Canal Red. Lo que era inadmisible para estos afamados chefs, en cambio, es perfectamente comprensible para Pablo Iglesias. Y eso, que la formación que proporcionan estos afamados chefs probablemente sea muchísimo más valiosa que la que puedan obtener los becarios en Canal Red. Sea como fuere, algunos han tratado de justificar estas bajísimas remuneraciones a los becarios de Canal Red diciendo que Canal Red es una empresa pequeñita, que está comenzando, con beneficios muy escasos, que está siempre al borde de la subsistencia y que por tanto no tiene músculo financiero para pagar más. Bueno, pues a todos ellos me gustaría recordarles este famoso tuit de nuestro amigo Eduardo Garzón, que recibió muchos aplausos por parte de la izquierda cuando fue publicado en su momento con el objetivo de defender las subidas del salario mínimo interprofesional. Si esa empresa no puede pagar unos míseros 950 euros al mes, entonces mejor que desaparezca. Ya hará la misma actividad otra empresa o institución más capaz y competitiva. Si 950 euros al mes son míseros, que no serán 200 euros al mes. Claro, cuando estamos hablando de otras empresas, parece que si no son capaces de pagar salarios mínimamente dignos, sean esas empresas grandes o pequeñas, entonces peor para la empresa y que quiebre. Sin embargo, con Canal Red muchos no aplican esta misma lógica. Si Canal Red no es capaz de pagar a sus becarios unos míseros 950 euros al mes, o la parte proporcional para media jornada, pues entonces que no contrate becarios o que cierre. Ese debería ser el razonamiento de muchas personas de izquierdas
que están apoyando o que están defendiendo ahora mismo estas prácticas escasamente remuneradas de Canal Red. ¿Y por qué no es ese el razonamiento que están empleando? No solo porque podamos pensar que son hipócritas, que en muchos casos lo serán, sino porque desde su punto de vista, Pablo Iglesias no es un capitalista al uso, que se está lucrando a costa de desangrar a sus trabajadores. Pablo Iglesias, desde el punto de vista de la izquierda de Podemos, Pablo Iglesias es un líder revolucionario que está empleando el vehículo empresarial de Canal Red, de un medio de comunicación de Canal Red, no para forrarse, sino, como digo, para hacer la revolución. Y por tanto, Canal Red tiene que sobrevivir dentro del sistema capitalista, sea como sea, porque Canal Red es un instrumento para hacer el bien a la sociedad. Y si eso significa que la supervivencia de Canal Red dentro de la lógica del sistema capitalista requiere pagar muy poco a sus trabajadores, pues entonces eso estará justificado por un bien mayor, que es el mantenimiento, la preservación de Canal Red como instrumento de lucha ideológica para transformar la sociedad y volver mejor esa sociedad desde el punto de vista de la izquierda. Sin embargo, para esa misma izquierda, el capitalista que paga poco a sus trabajadores únicamente se está enriqueciendo egoístamente a costa de maltratar a esos trabajadores, no generando en consecuencia ningún tipo de beneficio ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo para el resto de la sociedad. Pablo Iglesias paga poco a sus trabajadores a pesar de que querría pagarles más y lo hace por un fin superior que beneficia a toda la sociedad, y el capitalista paga poco a sus trabajadores porque querría pagarles lo mínimo posible, con el único objetivo de maximizar su enriquecimiento personal y egoísta a costa del resto de la sociedad. Vamos, que como ya vimos antes, como ellos son los buenos, entonces pueden hacer incluso lo que ellos consideran que es el mal, porque para ellos el fin legitima los medios. Y en este caso el fin de la revolución social justifica incluso el medio de lo que ellos consideran explotación laboral. De ahí claro que el socialismo tienda a degenerar en una oligarquía extractiva, porque aquellos socialistas que ascienden a la cúspide y que en su imaginación siguen haciendo la revolución, racionalizan, justifican cualquier tropelía que cometan en aras de alcanzar ese fin superior revolucionario. En este caso, pagar 200 euros mensuales a tus becarios, escudándote en que tu músculo financiero no te da para más y que en última instancia les estás pagando con formación. Algo que hace unos pocos años, antes de que te pusieras a torear en la plaza, tú mismo considerabas de una extrema vileza que debía ser ilegal. Pero quizá ese sea el problema de fondo, que muchos de los que hablan torean muy poco en la plaza.